Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a vuestro canal, a Tu Tiempo Solo. Hoy es día de adentrarnos un poco más en la temática principal del canal, en los contenidos más importantes relacionados con la logística, relacionados con el comercio internacional, con el movimiento general de mercancías. Y es que si os digo grupajes, ¿qué se os viene a la cabeza? Eso es lo que vamos a responder hoy. Hasta la fecha hemos entendido en este canal y hemos estado comentando que la mayoría de empresas que realizan actividades comerciales internacionales, principalmente exportadores e importadores, se dedican a trabajar con cargas completas, con contenedores completos. De hecho, cuando hablábamos de los procesos de importación, hablábamos casi en el 100% de las situaciones de mercancías que ocupaban el espacio de un contenedor completo. Pero también existen otras posibilidades. ¿Qué pasa cuando una empresa exportadora o una empresa importadora no es capaz de llenar en una operación de compra-venta un contenedor completo? Pues bien, se necesita de una empresa especializada, de una entidad que se encargue de agrupar muchos pedidos, muchas mercancías de varias empresas que por sí solas no son capaces de ocupar este espacio y consolidarlo, porque es así el nombre de este proceso, de este trámite, el proceso de consolidación en la exportación y desconsolidación o vaciado de este contenedor en la llegada de la mercancía, de la gestión de estas mercancías. Así como estas empresas grupajistas se encargan de gestionar los trámites de un LCL. Cuando llenamos un contenedor completo hablamos de FCL, que son las siglas en inglés de Full Container Load. Sin embargo, ahora nos referimos a un LCL, Less Than a Container Load, que significa que es una carga menor a un contenedor completo, por lo que esta empresa grupajista se encarga de ello, de llenarlo, de vaciarlo y de gestionar las pequeñas cargas para llenar todo el espacio del contenedor, además de, dependiendo de la empresa, poder ofrecer los servicios de transporte interno, de acarreo, de despacho de aduanas y del propio flete para el transporte internacional de las mercancías. A nivel personal, como ya sabréis si habéis visto el vídeo de mis estudios durante estos últimos meses, y si no os lo recomiendo encarecidamente, sabéis que he estado estudiando segundo del ciclo formativo de grado superior de transporte internacional y más bien transporte y logística. Pues bien, he conseguido realizar las prácticas en una empresa grupajista que está en Valencia, en Sedaví, que es IFS, en la cual estoy súper cómodo, súper a gusto, un ambiente muy sano y estoy aprendiendo en cantidades ingentes de conocimiento. Estoy muy a gusto, la verdad, y estoy teniendo la suerte de que uno de mis principales amigos me está formando. Y estoy viendo todos estos procesos desde el principio hasta el final, pasando por todas las problemáticas, la gestión con las navieras y cómo se gestiona de manera global estos trámites de consolidación y desconsolidación. Dicho esto, y en el tiempo en el que llevo en esta empresa formándome y aprendiendo, puedo decir que al final la faena de una empresa grupajista no es otra que la de ir jugando con las cargas, ir tratando de hacer una especie de puzzle en el que casen todas las mercancías, en la que se aprovechen y se optimicen al máximo todos los contenedores, tratando de manejar las fechas y cuadrar los tiempos, los timings con la propia naviera, que es el agente que está por encima, el eslabón superior dentro de la cadena de suministro, para poder hacer efectiva todas las salidas, por lo menos en el caso de la exportación, que es donde estoy yo, de contenedores desde, en mi caso, el puerto de Valencia o bien sea el puerto de Barcelona. Así pues, hablamos de ello, tratar de casar todos los factores para que todo cuadre. Cuando hablamos de un grupajista no dejamos de hablar de un interviniente más, un intermediario más dentro de la cadena de suministro. Si antes hablábamos de exportadores e importadores cuyas mercancías, cuyas cargas, en los casos de los FCL, eran gestionados por los transitarios, cuando hablamos de LCL, estos transitarios suelen, si no están especializados, recurrir a los servicios de esta empresa. Es decir, la empresa grupajista estaría un eslabón por encima de la empresa transitaria. El transitario sería el cliente de esta empresa grupajista, que a su vez debería de gestionar todos los timings que he comentado con la naviera propietaria de los buques, que se encarga de gestionar los trayectos internacionales, con los números de viajes y demás. Ahora, ¿cuál es el proceso? Pues bien, los propios freight forwarders, los transitarios, son los que acuden a estas empresas explicándoles la situación de que tiene una carga de X peso y una carga de X volumen, sabiendo que un contenedor de 40 pies, un 40 G3, suele cubicar 66 metros cúbicos, en un tope de optimización máximo del espacio. Pues hablamos de mercancías de 7, 8, 9, 10, 11, 12 y ya empezamos a subir a un cierto volumen, metros cúbicos de cubicaje y de un peso determinado. No llenan el contenedor completo.
Con lo cual estos transitarios acuden a estas empresas grupajistas y les especifican los datos de recogida de la mercancía para gestionar este proceso de acarreo interno que puede correr a cuenta de la propia empresa grupajista o bien de la transitaria, es decir, el momento en el que se traslada la mercancía desde el propio almacén del exportador o del transitario a las instalaciones de la empresa grupajista, porque sí, esta empresa cuenta con un almacén propio normalmente. Tras esta apertura de un nuevo booking, por llamarlo de alguna forma, de una reserva que está efectuando la transitaria a su proveedor, a la empresa grupajista especializada, entre ellos se ponen de acuerdo para efectuar lo que hemos comentado antes, que es la recogida interna, el acarreo, que es el momento en el que la mercancía pasa del almacén donde se encuentra inicialmente, que puede ser el de la transitaria o el del exportador, dependiendo del servicio, si es un 3PL o 4PL, pues se lleva la mercancía desde ese punto, bien sea el grupajista o la transitaria, se pueden poner de acuerdo para ver el servicio que lo realiza, hasta los almacenes de la empresa grupajista. Porque sí, esto es un tema peculiar. Las empresas grupajistas suelen contar con sus almacenes propios. En anteriores vídeos, cuando hablábamos de despachos de importación, hablábamos de despachos directos que no tienen ningún tipo de problema. Pero en el caso de la exportación y más de las cargas que no llegan a un contenedor, es decir, de los grupajes, se puede producir lo que se conoce como la salida indirecta del territorio aduanero. Es un despacho indirecto. El despacho directo es el despacho en el que normalmente se despacha la mercancía a efectos legales sin ningún tipo de inconveniente en la aduana de salida, que suele ser finalmente el puerto de Valencia, pero aquí no es así. Esas empresas grupajistas cuentan con una acreditación que les ratifica como OEA, que es la figura del operador económico autorizado. ¿Esto qué significa? Significa que la aduana española, dentro del territorio aduanero comunitario de la Unión Europea, les habilita como una empresa que tiene ciertas ventajas a la hora de pasar revisiones aduaneras, tiene preferencia para poder hacer estas gestiones, estos trámites, y tiene la potestad de poder hacer un despacho indirecto de las mercancías de sus clientes. Por contrapartida, la empresa grupajista pues, se compromete a aportar ciertos flujos de información, de contenido a la aduana, pues, para la mejor gestión de las mercancías, para evitar cualquier tipo de problemas, de fraudes y demás. Dicho esto, la empresa grupajista, como hemos dicho, se encarga de gestionar muchísimos pedidos para introducirlos dentro de un contenedor. Pues bien, cuando las mercancías del exportador gestionadas por el transitario llegan a este almacén de consolidación del contenedor entero, el grupajista y los trabajadores de almacén se tienen que encargar de enviar un documento acreditativo a la transitaria para que se lo envíe al exportador o al despachante de aduanas, sobre todo al despachante de aduanas, que es el CR. Este CR son las siglas de certificado de recepción, que es un documento oficial mediante el que el transitario con su despachante de aduanas puede informar a la aduana de que la mercancía ya ha llegado a este territorio efectivo de despacho para hacer una salida indirecta. Se va a despachar dentro del almacén. El despacho efectivo de la salida directa sería si fuese despachar en muelle, que es despachar directamente en el puerto, en terminal. Pero aquí se va a hacer un poco antes. Se va a hacer dentro de estas instalaciones de la empresa grupajista junto al resto de la mercancía. Cuando esta partida llega al almacén, se envía este certificado de recepción al transitario para que su despachante de aduanas informe a la aduana de que ya tenemos la mercancía en este lugar y se pueda hacer el despacho efectivo, la salida indirecta, porque no está en el puerto. ¿Cómo se acredita esto? Pues normalmente hablamos como en los trámites de importación, pues contaremos con un levante de las mercancías, con un DUA, un documento único administrativo, y también con un documento de acompañamiento a la exportación. Sus siglas son el DAE, que es el documento que es bastante parecido al DUA. Es el documento que se le entrega a la empresa grupajista para informar y ratificar que sí, que el despachante de aduanas ha cumplido con su parte, ha informado a la aduana y que ya tenemos el levante de la mercancía, con lo cual esa mercancía ya puede salir del territorio aduanero. Para llevar a cabo todas estas gestiones, la empresa grupajista cuenta con su almacén denominado como LAME, ADT o almacén de depósito temporal, que es estas últimas siglas de ADT, pero principalmente y focalizándonos en la exportación hablaremos del primero, LAME, que es un local autorizado para mercancías de exportación, cuyo objetivo, en el caso de que se ofrezcan servicios de exportación aduanera, es la de efectuar esta salida indirecta, que las mercancías queden despachadas dentro de este almacén, que viajen con un despacho indirecto, una salida indirecta hasta el puerto de Valencia para poder luego meterlas dentro de un barco y poder salir y hacer el viaje transoceánico.
A la par que se están desarrollando estas comunicaciones entre transitaria, exportador y empresa grupajista, esta última debe de hacer su propia labor con la naviera, reservando equipo, reservando espacio, viendo toda la oferta de salidas con las que cuenta la naviera, viendo las cotizaciones de los fletes para ver cuál es más competitivo para poder hacer una salida con un contenedor, con un barco, un destino en concreto, en unas fechas determinadas. Y uno de los pasos más importantes es el hecho de contar con el número de contenedor. ¿Y esto cómo lo podemos saber? Pues normalmente, en el caso de que no sea mercancía IMO, porque con la mercancía IMO las navieras suelen preasignar el número de contenedor para poder hacer el despacho y demás, pues bien, en el caso de que no sea IMO, que es mercancía peligrosa, se cuelgan las órdenes dentro del sistema general del puerto en Valencia denominado Valencia Port. Es la naviera la que cuelga las órdenes SIC. ¿Qué son? Tal vez en su día lo comentamos con la importación, pero lo podemos refrescar. No dejan de ser las órdenes de recogida y entrega de los contenedores. La orden de entréguese y la orden de admítase. La primera te permite entrar dentro del territorio donde se encuentra un contenedor, puede ser una terminal del puerto de Valencia o una terminal de una zona de Ribarroja, que es una localidad cercana a Valencia, o en otro tipo de recinto donde se encuentra el contenedor, pues te permite entrar, recogerlo y salir, para luego llenarlo y hacer todos los procesos que hemos comentado anteriormente, y luego la orden de admítase, que te permite entrar el contenedor dentro del puerto y dejarlo en terminal, en una de las tres principales que tenemos en Valencia, bien sea en la terminal de Noatum, bien sea en la terminal de MSC o bien sea en la terminal de APM. Todo esto servirá también para realizar otro trámite que es un poco peculiar y tiene sus particularidades. Y es que habéis oído hablar alguna vez de las transmisiones, ya no dependiendo de si es un full container load, una carga completa o un grupaje. Hay determinados países como pueden ser Estados Unidos, Canadá, Japón o territorios africanos que demandan de aportar más documentación, más aclaraciones, más justificaciones de la mercancía que va a entrar dentro de estos territorios para que no hayan problemas con la aduana. Y es aquí donde también otro servicio de la empresa grupajista o de los propios forwarders debe de cumplir dentro de la cadena de suministro. Pero eso lo veremos en próximos vídeos. Muchas gracias, espero que os haya gustado y un saludo. Nos vemos.